Los principios de la década del 60 futbolísticamente no eran buenos. Los principios de la década del 60. Pero Mangano acerca al club a Miguel Ignomilielo y empieza Miguel a trabajar en las divisiones inferiores. Él ya había trabajado antes, se había ido, volvió. Y el trabajo de las inferiores siempre es un trabajo a largo tiempo, o a largo plazo, mejor dicho. Nunca puede ser de un año para el otro. Eso es excepcional. Entonces, cuando Miguel empieza a trabajar, los pequeños frutos que se ven empiezan a partir de 1964, 3 años después o 2 años y medio después que él se reintegra al club. En el año 64, la primera cumplió una campaña pobre, el técnico era muy correcto deportista, Aldave, que había sido un destacado zaguero de Platense y que antes había sido técnico de Gimnasia en el 61. Pero el equipo no funcionaba. En 1964, ya el trabajo que había hecho Miguel y sus ayudantes comienzan a dar sus frutos. Y en esa época se jugaba tercera, reserva y primera. O sea que la gente empezaba a ver los partidos a las 10 de la mañana o a más tardar a las 11. Y se empezó a correr la voz que la tercera ganaba y jugaba, ganaba y jugaba. Y entonces, en 1964, fue tal el entusiasmo y la esperanza de volver a tener un equipo de jerarquía que la gente empezó a ir a la cancha a la mañana. Y veía, entre los que me cuento, veíamos la tercera. Luego apareció la famosa historia del choripán, porque muchos se quedaban, comían un choripán, una gaseosa, y se quedaban a ver la reserva y la primera. Otros muchos, entre los que me cuento, volvíamos a comer a casa y llegábamos y de la reserva veíamos muy poco. Pero era tal el entusiasmo por la tercera, que en un partido contra San Lorenzo, que Estudiantes le gana 3-1, llegaron a ver 15.000 personas. 15.000 personas en un partido de las 11 de la mañana para ver una tercera. Estoy hablando de 1964. Y llegan cerca del final, cabeza a cabeza, Estudiantes y Rosario Central, en un partido que podía ser decisivo si alguien lo ganaba, porque estaban en igualdad de puntos y faltaban 4 o 5 fechas después. Ese partido con Rosario Central fue un partido muy especial, digo especial entre comillas, porque el árbitro, cuando se habla de la hinchada número 12 de Boca, yo diría que el árbitro de ese partido, que después llegó a primera, fue el jugador número 12 de Rosario Central. En apariencia, mi opinión hay que tenerla en cuenta relativamente porque me comprenden las generales de la ley. Pero yo vi íntegro ese partido. Como a los 10 o 15 minutos de juego, ante más de 17 o 18.000 personas, prácticamente el 95% de estudiantes, el árbitro le anula al tucumano Avelino sobre el arco de 57 un gol por una supuesta posición adelantada. Y cuando digo supuesta, fíjate los años que han pasado, 51 años, y sigo insistiendo que Avelino no estaba adelantado. Además de eso, hubo un penal a favor de Estudiantes no sancionado. Pero a veces el factor suerte influye poco en el fútbol. Si uno lo analiza, influye poco. Pero dentro de ese poco, a veces te toca a favor y a veces te toca en contra.
Cuando iban 30 y tantos minutos del primer tiempo, un volante, como se le llama ahora, volante izquierdo de Rosario Central, Muñiz, tira un largo tiro al arco desde cierta distancia. Poletti era el arquero de la tercera de Estudiantes. La pelota se desvía en Aguirre Suárez y es gol en contra. El gol anulado, el penal no sancionado y el gol en contra determinaron que el resultado final fuera Estudiantes 0, Central 1. Central le sacó 2 puntos de ventaja. En los 4 o 5 partidos que quedaron, los dos equipos ganaron todos los partidos. Central campeón, Estudiantes subcampeón. Si uno lo analiza lo más objetivamente posible, como mínimo ese partido hubiera resultado empatado. No hablo por el gol en contra porque es un accidente, pero sí por un gol mal anulado. Y hubieran llegado a una final. Por eso, la tercera que mata, que fue la del 65, en realidad tiene su antecedente en la de 1964.